Buenas tardes, muchachos. Vayan poniendo presente en el chat. Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Mayra Paredes. Soy médico reumatóloga del Hospital 2 de Mayo y el día de hoy, continuando con las actividades de teoría, hoy vamos a tocar el tema de artritis por depósito de microcristales. De forma general, son las artritis más conocidas. Se conocen sobre su existencia incluso en la época de Hipócrates, ¿no? Ya describen algunos casos de artritis gotosa y en forma general su tratamiento es sencillo. Se deben a la presencia de cristales en la cavidad articular y las más frecuentes son las artritis por depósitos de microcristales de monofosfato, de urato monosódico y cristales de pirofosfato cálcico dehidratados y de hidroxiapatita. Entonces vamos a hacer los más frecuentes, vamos a desarrollar a continuación y para su diagnóstico en forma general se requiere la demostración de los cristales en el microscopio de luz polarizada. Empezamos con gota o enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico. La gota es una enfermedad en respuesta a la presencia de cristales de urato monosódico, tanto en articulaciones, huesos y tejidos blandos. Ahora, existe un factor patógeno común previo a ello y necesario para el desarrollo de la gota, pero que no es suficiente para explicar la clínica. Usted sabe que incluso eh, un aproximado de 15% de pacientes que presentan hiperuricemia llegan a tener gota, ¿no? Entonces el resto nunca llega a desarrollar la gota, ¿no? Entonces se define hiperuricemia como una concentración sérica de urato mayor a 6.8 miligramos por decilitro, que justo es el límite ya más alto en el que se pierde la solubilidad de este urato, ¿no? Y se forman los cristales de urato monosódico. Ahora, existen diferentes formas clínicas de la artritis gotosa, entre ellas está la artritis aguda, la artritis crónica y también la artritis crónica con presencia ya de tofos, como vemos en las imágenes, ¿no? Ambas son con presencia de tofos. Es la artritis más común en Estados Unidos, es la artritis inflamatoria más común en Estados Unidos y la prevalencia es aproximadamente de 3.9%, es más frecuente en varones, vemos que tiene una prevalencia de 5.9% en varones y 2% en mujeres, y la prevalencia aumenta con la edad. Vamos a ver que en los varones empieza el pico de concentraciones de ácido úrico a partir del inicio de la pubertad y en las mujeres justo es en la época de inicio de la posmenopausia. De forma general, la proporción de afectación de hombres y mujeres es de 3 a 4 sobre 1, ¿no? Y esta disparidad va disminuyendo con la edad avanzada. Como les había mencionado, ya en las mujeres
posmenopáusica va iniciando un pico también de elevación de concentración de ácido úrico y que hace que justo esta relación sea casi igual, tanto hombres o mujeres de 1 a 1, ¿no? Y esta, bueno, esta reproporción de hombres y mujeres tiene alguna explicación, algunas hipótesis. Se ha encontrado que, bueno, los estrógenos tienen efectos uricosúricos, por lo cual sirven como un protector en las mujeres hasta ya, bueno, llegar a la época de la posmenopausia, ¿no? Y es diferente, a diferencia de los varones, que los andrógenos son hiperuricemiantes, ¿no? No se sabe exactamente la etiología de ello, pero eso los hace más propensos a desarrollar la gota, ¿no? En forma general, sufren de hiperuricemia 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos y solo el 15%, como les había mencionado, desarrollan gota, ¿no? No todos. Entonces requiere de factores asociados para el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, de forma general, en los últimos años, esta enfermedad está aumentando tanto en prevalencia como incidencia, sobre todo por el mayor porcentaje de pacientes ancianos, ¿no? En el caso de las mujeres, y también, como sabemos, está relacionado con la obesidad y la dieta, sobre todo la dieta que está asociada con comida chatarra, ¿no? Está asociado al síndrome metabólico. Entonces, por ello es que la prevalencia e incidencia está aumentando, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de la gota, tenemos factores de riesgo no modificables como la edad. En los varones habíamos dicho el inicio de la, de la pubertad, en las mujeres en la posmenopausia, más frecuentes más o menos en el intervalo de 40 a 60 años, ¿no? En las mujeres es más frecuente a partir de los 60, 50, 60 años. El género es más frecuente en los varones, ya con el paso de los años se hace casi igual el riesgo ya a partir de los 50 años en cuanto a varones y mujeres. La etnicidad es más frecuente en los americanos, ¿no? En América del Norte. Y en cuanto a las variantes genéticas, van a ver que existen diferentes tipos de variantes genéticas, sobre todo relacionados a las enzimas que intervienen en el metabolismo de las purinas y también a los transportadores que intervienen en la excreción del ácido úrico a nivel renal, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, las más conocidas es alteraciones en el gen que codifica la enzima de la fosforibosil sintasa, ¿no? La primera enzima que participa en el metabolismo de las purinas y la otra es la deficiencia de una enzima de la hiposantina guanina fosforibosil transferasa tipo 1, ¿no? Que, como habíamos mencionado, luego vamos a mencionar, interviene en el metabolismo de las purinas, pero al revés, ¿no? Como inhibiendo esa síntesis de metabolismo de las purinas y controlando ese metabolismo, ¿no? Entonces la deficiencia de esa enzima va a hacer que la persona tenga más riesgo del desarrollo de hiperuricemia, ¿no? Y en cuanto a los factores de riesgo modificables, tenemos la obesidad, la hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, ¿no? En forma general, la hiperuricemia, la presencia de hiperuricemia le da mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y también de enfermedad renal, ¿no? Diabetes mellitus también, factores dietéticos, la dieta rica en carnes rojas, también en mariscos, las menudencias, el alcohol, sobre todo la cerveza, ¿no? Y hay medicamentos que alteran el equilibrio de los uratos, ¿no? Vamos a ver algunos a continuación. Hay drogas hiperuricemiantes y hay drogas uricosúricas, ¿no? Las hiperuricemiantes obviamente van a ser los factores de riesgo asociados al desarrollo de la gota, ¿no? Están los diuréticos tiacídicos, tacrolimus, la ciclosporina, el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, menor de 1 gramo por día, el alcohol, el ácido nicotínico, la furosemida, el etambutol, la piracinamida, el levodopa, teofilina, lidanosina. De forma general, la mayoría de ellos van a intervenir en los transportadores que se encuentran a nivel de túbulo contorneado distal, que intervienen en tanto la reabsorción como la secreción de ácido úrico, ¿no? Y las drogas uricosúricas tenemos al alodipino, la torvastatina, el fenofibrato, la leflunomida, los sartán,
rosuvastatina y salicilatos a dosis altas. Esos son uricosúricos, o sea, van a ser como protectores y mejoran, ¿no?, el tratamiento hipouricemiante, ¿no? De forma general, el ácido úrico es un producto del metabolismo de las purinas. Recuerden que las purinas eran compuestos, ¿no?, que son que se caracterizan por estar conformados por anillos aromáticos de imidazol, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Son heterocíclicos, están conformados por dos anillos, ¿no?, tanto de imidazol como de eh, perdón, voy a desconectar un momentito y continúo, chicos. Perdón, chicos. Ya continuamos. Entonces, como le dije, el ácido úrico es un producto del metabolismo de purinas, ¿no? Entonces, se va a estar conformado. Recuerden, las purinas eran moléculas que estaban conformadas por anillos heterocíclicos, ¿no?, que estaban unidos, ¿no?, tanto de imidazol como de pirimidinas, ¿no? Y bueno, dentro de eso acá tenemos las bases purínicas, ¿no?, la adenina, la guanina, ¿no?, que luego también vamos a ver luego que se van a transformar hiposantina, santina, ¿no? Eh, y bueno, la mayoría de forma general de las personas en cuanto al ácido úrico tiene una concentración estable entre 4 a 6.8 miligramos por decilitro, ¿no? Eso es en los seres humanos, ¿no? Al resto en no seres humanos, mamíferos, ¿no?, lo normal es de 0.5 a 1.2 miligramos por decilitro, porque ellos tienen una enzima que es la uricasa, ¿no?, que mantiene niveles bajos de ácido úrico. Y tenemos una reserva corporal total de ácido úrico de aproximadamente 1000 miligramos, o sea, 1 gramo. ¿A qué se refiere eso? Ya se refiere al ácido úrico que está depositado en los tejidos, ¿no? Entonces, a eso se llama el pool de ácido úrico. Y para recordar más o menos cómo es que se realiza la síntesis de las purinas, entonces todo empieza con un esqueleto de ribosa 5-fosfato, que por la acción de una enzima que es la fosforibosil pirofosfato sintasa, como vemos acá, entonces a través de un cofactor de magnesio, la va a transformar en 5-fosforibosil pirofosfato, ¿no?, como vemos acá. Y acá, bueno, acá tenemos ya la reacción mucho mayor, ¿no?, en la cual, en forma general, esa molécula se llama fosforibosil alfa de ribosil 1 pirofosfato, ¿no? Y esta luego, a través de otra enzima, que es la glutamina, ¿no?, fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, entonces va a transformar esta molécula en 5-fosforibosil-amina, ¿no? Esta 5-fosforibosil-amina, por múltiples pasos, sobre todo son de fosforilaciones, ¿no?, que necesitan bastante energía, ATP, llegan a transformarse en monofosfato de inosina. Este monofosfato de inosina sigue dos pasos, o puede seguir, perdón, dos vías. Una que va a llegar a la formación de la monofosfato adenosina y la otra la formación de la monofosfato guanosina, ¿no?, a través de la enzima adenilo-succinato sintasa para la monofosfato de adenosina, ¿no?, y de la IMP deshidrogenasa para la monofosfato de guanosina, ¿no?, que luego van a sufrir también fosforilaciones y llegamos a la molécula de trifosfato de adenosina, la ATP, y trifosfato de guanosina. Esa es una forma, ¿no?, a la que pueden llegar a formar ATP. Y en la otra tenemos cuando llegan a estar en la forma de monofosfato de adenosina y monofosfato de inosina o monofosfato de guanosina, entonces reciben la acción de unas enzimas que son nucleotidasas que la van a desfosforilar y nos vamos a quedar solo con las bases purínicas, ¿no?, de adenosina, inosina y guanosina, como vemos en este esquema, ¿no?, que a través de una enzima
que es la fosforribosilnucleotidasa, va a convertir a cada una de estas moléculas, la inosina en hiposantina y la guanosina en guanina, ¿no? Y bueno, vemos que justo la adenosina la monofosfato de adenosina no es tan sensible a esta nucleotidasa. Es por ello que ella primero se convierte a monofosfato de inosina a través de la enzima monofosfato de adenosina deiminasa, ¿no? Y también, si es que se convierte a adenosina, también hay otra enzima que es la adenosina deiminasa que la va a transformar en inosina, ¿no? Entonces la inosina es la que va a sufrir la acción de la enzima pirofosfato nucleotidasa, ¿no? Que al final la va a convertir en hiposantina y guanina para en el caso de la guanosina. Y estas a través de la enzima guanina desaminasa y santina oxidasa la va a transformar en santina, ¿no? Y esta santina y la santina oxidasa otra vez hace reacción con la santina y la transforma en ácido úrico, ¿no? Hasta acá terminan los seres humanos la degradación de las purinas, entonces termina con su producto que es el ácido úrico, ¿no? En los animales que tienen aún el gen que codifica la enzima uricasa, termina en la formación de ácido alantoico, ¿no? Que es un metabolito, es un producto más soluble, ¿no? Que el ácido úrico, ¿no? Ahora, no se sabe por qué en algún momento el ser humano durante su evolución dejó o se inactivó el gen que codificaba esta enzima, ¿no? Algunos dicen porque de forma general se sabe que el ácido úrico interviene también o tiene efectos antioxidantes que tienen que ver también con la preservación de la memoria, ¿no? Entonces, por la evolución, entonces al final se dice, es una hipótesis, ¿no? Que se inactivó esta enzima, el gen que codificaba justo esta enzima, ¿no? Algunos también dicen en algún momento, cuando fuimos primates, tuvimos el cuello un poquito más flexionado, ¿no? Y luego cuando ya fuimos manteniendo en extensión, ¿no? El cuello, se da una crisis hipotensora, se le llama, ¿no? Y esa crisis hipotensora para justo compensar esa crisis hipotensora es que se necesitaban niveles un poco más altos de ácido úrico, que vamos a ver que sí es cierto, incrementa la presión arterial, ¿no? Dentro de sus efectos, ¿no? Entonces, eso también es una de las hipótesis que hizo que al final se inactivara el gen que codifica la uricasa, ¿no? Y bueno, también este esquema nos sirve para ver otra enzima, que es la enzima hiposantina guanina fosforribosil transferasa que les había mencionado, ¿no? Esta enzima participa en la recuperación de las bases purínicas, ¿no? Y de la formación de los monofosfatos en este caso, de guanosina o de inosina o de adenosina, ¿no? ¿Cómo es que actúa? Es que le va a dar un grupo de fosforribosil pirofosfato a la guanina y la transforma otra vez en monofosfato de guanina, ¿no? Y sirve para poder preservarnos. En forma general hemos visto que en estos ciclos del metabolismo de las purinas vamos a perder bastante energía, ¿no? Se utiliza bastante ATP, ¿no? Entonces, para poder preservar ello, para poder reciclar las bases purínicas, ¿no? Entonces, es que existe esta enzima, ¿no? Entonces, acá vemos cómo es que les da este grupo y se forman otra vez el monofosfato de inosina igual el monofosfato de guanosina, ¿no? Para eso sirve esta enzima. Y volviendo a las anteriores, solo para ver cómo es que se va regulando también esta degradación, vemos que si se forma otra vez AMP cíclico y AMP y GMP, ¿no? Vamos a ver que son inhibidores justo de esta enzima, ¿no? Son inhibidores de la glutamil, ¿no? Pirofosfato, fosforribosil aminotransferasa, es inhibidor, también es inhibidor de la otra enzima, ¿no? Del adenilato succinato y del GMP es inhibidor de la IMP deshidrogenasa, ¿no? Eso hace que estos mismos, los mismos productos de la síntesis de purinas van regulando, ¿no? Tienen una regulación negativa en cuanto, ya si es que hay mucha producción de esas purinas, se va regulando de forma negativa, ¿no? Entonces, para eso sirven ese tipo de enzimas, ¿no? Y que tienen una retroalimentación negativa también, ¿no?
Otra cosa importante también es que sabemos que hay algunos compuestos que estimulan a la formación de ácido úrico, ¿no? Dentro de esos está la fructosa. ¿Y cómo es el mecanismo de la fructosa produce aumento del ácido úrico? Es porque a través de una fructosinasa se va a fosforilar, perdón, teniendo como sustrato un ATP. Entonces se forma la fructosa 1-fosfato y a la vez también se forma el difosfato de adenosina, ¿no? Este difosfato de adenosina también por una fructosinasa, ¿no? Va a transformar a monofosfato de adenosina y ya sabemos cuál es la vía para ello, ¿no? A través del monofosfato de adenosina de esa aminasa, recuerden que ellas no era, el AMP no era muy sensible a las nucleotidasas, entonces se transforma primero en monofosfato de inosina y luego a través de la nucleotidasa se transforma en inosina, ¿no? Que son las bases púricas, ¿no? La base purínica, perdón. Y esta por acción de la fosfonucleótido fosforilasa, ¿no? Se transforma en hiposantina y la hiposantina por la santina oxidasa se transforma en santina y luego la santina en ácido úrico, ¿no? Por la santina oxidasa. Entonces, esa es la forma como la fructosa puede producir aumento de ácido úrico. Sin embargo, vemos que de forma general esta vía también de la fructosa necesita de bastante ATP, o sea, hay un agotamiento del ATP y hay un agotamiento también del fósforo inorgánico de forma general. Entonces, vemos cómo el fósforo inorgánico y el ATP justo inhiben a estas enzimas, ¿no? Inhiben a estas enzimas. Entonces, si hay un agotamiento que de forma secundaria produce estas reacciones, entonces estas enzimas van a tener mayor actividad, ¿no? Y por lo tanto se sigue produciendo más ácido úrico, ¿no? Entonces son dos mecanismos que produce la fructosa. Y bueno, una vez que tenemos ya sintetizado el ácido úrico, este ácido úrico no se va a unir a las proteínas plasmáticas y va a ir directamente a excretarse, ¿no? Tanto a nivel digestivo como a nivel renal. A nivel digestivo se excreta el 20-30% del ácido úrico y en el renal en un 70-80% el ácido úrico. Hay que recordar de forma general que a nivel digestivo se excreta por acción exocrina, ¿no? A través de la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático y también de forma directa por un transportador secretor a nivel intestinal, que es parecido a este que estoy señalando, que es un transportador de G2 asociado a ATP, ¿no? Que va a secretar, bueno, esto estoy hablando a nivel intestinal, el ácido úrico, ¿no? A la luz intestinal y luego va a ser ya degradado por las enzimas que producen la flora intestinal, ¿no? Y a nivel renal, que es la principal nivel de excreción, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos, ¿no? Primero pasa por un ultrafiltrado glomerular, se ultrafiltra el 100% del ácido úrico y luego va a pasar a dos mecanismos, tanto de reabsorción como de secreción. En el de reabsorción necesita transportadores. El principal es el URAT1, que es un cotransportador de aniones y de uratos. Entonces excreta los aniones, el principal anión es el cloro, ¿no? Pero también está el lactato, el nicotinato, el piracinoato, ¿no? Etcétera, ¿no? Y va a llevar al urato a la región citosólica, ¿no? De la célula epitelial de túbulo contorneado proximal, ¿no? Y luego, por un transportador que se encuentra a nivel de la membrana vasolateral, que es el GLUT9-alfa, ¿no? Entonces, esta va a pasar hacia ya el intersticio, ¿no? El urato del intersticio. También hay otros tipos de transportadores, como son el transportador de aniones, ¿no? Aniones orgánicos, OAT10 y OAT4. El OAT10 sí también es un cotransportador de aniones con uratos también, utiliza el lactato, el nicotinato, el piracinato, ¿no? Entre otros, y también lleva el ácido úrico, perdón, el urato hacia el citosol. En cambio, el OAT4 sí utiliza dicarboxilatos, ¿no? Esa diferencia.
Y bueno, luego se reabsorbe más o menos en un 70-80%, ¿no? De ese ácido úrico, y luego va a pasar a secretarse, ¿no? Igual todo es a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Y a nivel bueno, de forma general se llega a excretar entre la reabsorción y la excreción, en la secreción, perdón, entonces un 10% del ultrafiltrado al final del ácido úrico. Y bueno, los transportadores que participan en la secreción están también los transportadores de aniones orgánicos, que son el OAT1 y el OAT3, que llevan el urato desde la región ya del intersticio, ¿no? Hacia el citosol, ¿no? A través de su transporte con dicarboxilatos, ¿no? Una vez que el urato está en el citosol, entonces, ¿qué va a pasar? Que puede seguir diferentes vías, como vemos, ¿no? A través, los principales son la proteína G2 o el transportador G2 asociado a ATP, como vemos acá, que necesita de ATP para funcionar, ¿no? Para secretar urato, y la proteína asociada a resistencia a fármacos, el MRP4, ¿no? Que también necesita de ATP, como vemos acá, para transportar el urato hacia la luz tubular, ¿no? O también puede seguir otros transportadores, ¿no? Que, bueno, secretan en menor porcentaje, pero también participan, que son los transportadores NPT1 y NPT4, que ellos sí cotransportan, ¿no? A la vez son natriuréticos, ¿no? Eliminan sodio asociado al urato, ¿no? Sodio asociado al urato. Entonces, aquí es donde la mayoría de fármacos va a actuar. Esos son los fármacos úricos que habíamos dicho, y la mayoría con el URAT1. Recuerdan del ácido nicotínico, por ejemplo, ¿no? Al final se degrada en esta molécula, ¿no? Que es la nicotinato, ¿no? Y también la piracinamida, por ejemplo, ¿no? Que se degrada como piracinoato, ¿no? Entonces, al haber mayor cantidad de estos aniones, entonces se va a absorber mucho más urato, ¿no? Ácido úrico, por lo tanto son hiperuricemiantes, ¿no? Ese es un mecanismo de acción de ellos. Igual también condiciones que causan aumento del ácido láctico y por lo tanto del lactato, ¿no? Entonces, las inaniciones de forma general, entonces la sepsis, ¿no? La deshidratación, entonces todo ello va a hacer que produzca hiperuricemia, ¿no? Mayor reabsorción de los uratos, ¿no? Ahora, es importante también, ya antes de hablar de la fisiopatología de la gota, hablar de la clasificación según su etiopatogenia, ¿no? De la hiperuricemia y de la gota. Entonces puede haber una clasificación según su etiopatogenia primaria y secundaria. Primaria se refiere a la hiperproducción de ácido úrico también o por hipoexcreción de ácido úrico. Y se refiere primaria porque tiene que ver con enzimas, por ejemplo, que hemos mencionado que participan en el metabolismo de ácido úrico, algún problema que esté provocando, por ejemplo, genético, que no se exprese bien o que produzca más bien hiperactividad de estas enzimas, ¿no? A eso se refiere primaria. O también igual en cuanto al transporte, las proteínas transportadoras a nivel renal, ¿no? Una deficiencia en el gen que codifica estos transportadores, entonces que esté provocando la hiperuricemia, ¿no? Y secundaria se refiere a otros procesos, ¿no? Que puedan causar también el aumento de la hiperuricemia, tanto por hiperproducción de ácido úrico, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a las dietas muy ricas en purinas, por ejemplo, ¿no? O la hipoexcreción de ácido úrico, la insuficiencia renal también, ¿no? Hiperproducción también enfermedades mieloproliferativas, linfoproliferativas, que causan también el aumento del metabolismo de estas purinas, ¿no? Acá vemos algunas de las causas de hiperuricemia primaria, con hiperproducción de ácido úrico, puede ser idiopática que no se sabe la causa, o por deficiencia de fosfofructoaldolasa también, déficit de hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa, es lo que les había mencionado, ¿no? Parcial se denomina síndrome de Zimmer-Kelly, ¿no?
que generalmente se asocia a nefrourolitiasis, ¿no? Hiperuricemia a una edad muy joven, pero no se asocia a problemas neurológicos, ¿no? En cambio, cuando es un déficit completo, así como el síndrome de Lesch-Nyhan, generalmente está asociado a problemas neurológicos, ¿no? Hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintasa, también que da un aumento, ¿no? De la producción del metabolismo, de la producción de ácido úrico, porque produce un aumento de la producción también de purinas, ¿no? Y las glucogenosis tanto 1, 3, 5 y 7, ¿no? También por hiposecreción de ácido úrico, que puede ser idiopática, ¿no? Por un defecto selectivo de la secreción tubular del ácido úrico, como les dije, puede ser en un gen que codifica la URAT1, que es la principal, ¿no? Que es la principal molécula o proteína de transporte a nivel tubular proximal, ¿no? Y secundaria puede ser también por hiperproducción de ácido úrico de origen exógeno, ingesta excesiva de alcohol, no etanol, ingesta excesiva de fructosa, dieta rica en purinas, dieta hipercalórica y asociada a enfermedades que cursan con aumento de recambio celular. Dentro de estas están la psoriasis, enfermedades linfo y mieloproliferativas crónicas, anemias hemolíticas crónicas, mononucleosis infecciosa también, causas infecciosas, y con hipoexcreción de ácido úrico tenemos secundaria fármacos, hemos mencionado algunos, diuréticos, tiazidas, furosemida, ácido etacrínico, ciclosporina también, salicilatos o fenilbutazona. La ciclosporina no es tanto por el transporte, ¿eh? La ciclosporina tiene que ver más bien porque causa de forma general una falla renal aguda, ¿no? Se da más en pacientes trasplantados y causa falla renal aguda y por lo tanto una disminución del ultrafiltrado, ¿no? Del ácido úrico, ¿no? Más por eso que por algún tipo de alteración en el transporte, ¿no? Salicilatos o fenilbutazona también en dosis bajas, fármacos antituberculosos como la piracinamida, la principal, el etambutol, pero no se conoce bien la causa, antirretrovirales también, la lidenosina, el ritonavir, ¿no? Secundaria, enfermedad renal, insuficiencia renal crónica, múltiples causas desde disminución del filtrado glomerular, ¿no? Nefropatía familiar con hiperuricemia también, por deficiencia de un gen que codifica la uromodulina también, insuficiencia renal aguda, de forma general múltiples casos. Hay un problema también que hay personas que son formadoras de cálculos y pueden producir también urolitiasis a nivel justo de el sistema colector, ¿no? El uréter, ¿no? Que producen también insuficiencia renal aguda, ¿no? Y que incrementan también la hiperuricemia. Hipertensión arterial, contracción crónica de volumen, de forma general la deshidratación, intoxicación crónica por plomo, que es la gota saturnina, ¿no? Miscelánea, acidosis láctica, respiratoria, cetosis, gestosis, los pacientes con preeclampsia también, ¿no? Y de forma general la preeclampsia porque produce falla renal, ¿no? Sobre todo eso dentro de sus complicaciones, ¿no? Cetosis también entra dentro de estos aniones, ¿no? Que van a producir una mayor reabsorción de los uratos, ¿no? Sobre todo a nivel de los transportadores que participan en la reabsorción tubular. El hipotiroidismo, también el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo, no se sabe el mecanismo exacto, pero también producen hiperuricemia, ¿no? Ahora, entonces ya sabemos las causas primarias, secundarias, ya sabemos cómo se forma el ácido úrico. Ahora vamos a pasar ya a la etiopatogenia. Entonces, empezamos con la formación de cristales de urato monosódico y la transición de hiperuricemia a gota. Entonces, el 98% del ácido úrico está en forma de monofosfato, ¿no? De urato monosódico, no está en la forma como de urato monosódico monohidratado, así se llama, ¿no? Ahora, las concentraciones de ácido úrico mayores de 6.8, hemos dicho que a eso se llama hiperuricemia, es en la cual el urato monosódico supera su límite de solubilidad, ¿no? En el suero. Que en condiciones fisiológicas, ¿no? A eso se llama hiperuricemia. Ahora, cuando supera su límite de solubilidad es donde ya se empiezan a formar los cristales de urato monosódico, ¿no?
Ahora, esta precipitación ya de los cristales de urato monosódico va a traer o va a conllevar a las respuestas inflamatorias. Ahora, ¿qué hace que se precipite más fácilmente, ¿no?, este cristal? Es sobre todo cuando hay un pH más bajo, o sea, más ácido, y hay una temperatura menor. Esto explica por qué a veces las crisis de gota inician, por ejemplo, en la madrugada, ¿no?, cuando hay una temperatura un poco más fría, ¿no? Y también se dan generalmente en articulaciones sacrales, sobre todo de miembros inferiores. Más afecta a la primera metatarsofalangica, recuerden, ¿no? Entonces, eso explica ello, ¿no? Y también es muy importante el papel de la propia biología articular en la formación de cristales de urato monosódico. ¿Por qué? Por lo que los cristales de urato monosódico van a estar generalmente depositados en la articulación y, por ejemplo, la membrana sinovial que es fenestrada no va a permitir que esos cristales vayan hacia o se diseminen al torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Las va a mantener ahí juntos, pegados a sus fenestras, ¿no?, en la membrana sinovial. Otra cosa es el cartílago. El cartílago, sobre todo en pacientes con artrosis, ¿no?, sufren algunos cambios en cuanto a la alteración de los glucosaminoglicanos, de los proteoglicanos, ¿no?, que los hacen más propensos a que se depositen a ese nivel los cristales de urato monosódico. También los condrocitos secretan ácido úrico también, ¿no? Entonces, crea un ambiente local que es rico en urato, en el cristal de urato monosódico, ¿no? Y tiene una ayuda también inmunitaria, que esos cristales van a estar unidos a inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de eso está la IgG y la IgM, más sobre todo la IgG, ¿no? Va a ser como un marcaje del urato monosódico, ¿no? Y que la va a permitir que se mantenga así, como un cristal, ¿no? Que no presente un desprendimiento de ese cristal hacia el espacio articular, ¿no? Hasta el momento. Entonces, en los pacientes con hiperuricemia sintomática, los cristales de urato pueden depositarse en el cartílago y en la membrana sinovial, como les había mencionado, ¿no? Y generalmente luego de un traumatismo local o cambios en el pH de forma general o una disminución de temperatura o el inicio de repente del tratamiento con hiperuricemiantes, ¿no?, va a provocar la liberación de estos cristales depositados en el cartílago o en la membrana sinovial hacia el espacio articular. Y ahí es donde se inicia la inflamación, ¿no?, cuando se liberan estos cristales al espacio articular. Ahora, una vez liberados, ¿qué va a pasar? Bueno, hay diferentes vías, dentro de esos está la activación del complemento. Y esa activación del complemento se va a dar por dos vías, la vía alternativa y la vía clásica. Más comúnmente la vía alternativa. Y los productos que se van a esperar, los productos que se esperan luego de esa activación de la vía alternativa y clásica son la molécula C5A, que es un potente vasodilatador y quimiotáctico para células inflamatorias, sobre todo los neutrófilos, ¿no?, que es la célula principal que interviene en la hepatogenia de la gota. Y el complejo de ataque a membrana, ¿no?, solubles que puedan activar a las células locales y promover la inflamación. También hay otras moléculas que se pueden adherir también al urato monosódico, que es la fibronectina y el cininógeno, ¿no?, que pueden adherirse también. Entonces, la idea es que se adhiera los complementos, las inmunoglobulinas, es que sea como un marcaje, ¿no?, un marcaje que luego va a activar al proceso inflamatorio. Entonces, vamos con el reconocimiento celular del urato cristalino. Entonces, una vez que ya están marcados estos cristales, van a ser reconocidos por las células, ¿no? Entonces, se va a dar el reconocimiento del cristal por medio de receptores tipo TOL, principalmente el tipo 2 y el 4, ¿no? Interacciones entre los cristales de urato y las balsas de colesterol en la membrana celular. ¿A qué se refiere? Que, bueno, en forma general, como sabemos, la membrana celular es rica en colesterol y hay unas zonas que están justo en la membrana que son ricas en colesterol, pero también son ricas en marcadores, en receptores que tienen que ver con las vías proinflamatorias, ¿no? Y justo a ese nivel es donde va a interaccionar los cristales de urato monosódico con las membranas celulares, ¿no? Y también la activación de mecanismos fagocíticos directos, ¿no?
Entonces, una de esos, por ejemplo, es la agregación de receptores transmembrana dentro de las balsas, ¿no? Entonces, una vez que se activan estos receptores transmembranas por interacción con los cristales de urato, van a activar a estructuras tirosínicas del receptor inmunitario y estas activan a una molécula transmisora de señal que es la SIC, como vemos acá, y activan señales de la fosfoinositol 3 quinasa, ¿no? El reordenamiento del citoesqueleto, ¿no? Y la fagocitosis de los cristales por los polimorfonucleares, los macrófagos que se encuentran a nivel, eh, en este momento a nivel local, a nivel articular, ¿no? Ahora, de forma general hay diferentes respuestas intracelulares a los cristales de urato monosódico. La principal vía es la activación del inflamasoma. Este es el inflamasoma, ¿no? Que es un compuesto que tiene múltiples moléculas, ¿no? Y que tiene un dominio de piridina, ¿no? Por eso se le denomina NLRP3. Entonces, de la familia de los receptores tipo NOD, que van a ser activados por quién? Por los cristales de urato monosódico, de diferentes maneras, ¿no? Una manera de activarlos es porque de forma general los cristales de urato monosódico al entrar en contacto con la membrana celular hacen que sea más permeable al potasio, ¿no? Entonces provocan un agotamiento del potasio a nivel intracelular, ¿no? Y por lo tanto eso hace que active al inflamasoma. El inflamasoma, su mecanismo de acción es activar la caspasa 1, que activa a un gen, a una proteína que es prointerleuquina 1 beta, o sea, la activa y forma la interleuquina 1 beta, y la interleuquina 1 beta, como saben, es una citoquina proinflamatoria, ¿no? Que luego es secretada y esa misma tiene un receptor dentro también de la célula, en este caso, por ejemplo, un polimorfo nuclear tiene un receptor y va a provocar también al final transcripción de genes que están asociados a otras citoquinas proinflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, ¿no? Otra forma también de activar al inflamasoma de los cristales de urato monosódico es a través de la activación de la enzima NAP oxidasa, ¿no? Que aumenta las sustancias reactivas de oxígeno y eso también hace que active el inflamasoma, ¿no? En forma general, un ambiente al fagocitar, ¿no? La fagocitosis de estos cristales de urato monosódico, a veces son tan grandes que no la llevan a fagocitar de forma completa, ¿no? Y eso provoca, de forma general, un, eh, un ambiente de estrés oxidativo, ¿no? Y la formación de más moléculas relacionadas o proinflamatorias, ¿no? Y que van a activar al inflamasoma, ¿no? Entonces, la misma fagocitosis, los mismos mecanismos que he mencionado, activan al inflamasoma, ¿no? Y ese es el principal mecanismo de acción, ¿no? Entonces, todo ello va a provocar al final también la producción de más citoquinas proinflamatorias y también, no solo proinflamatorias, también secretan interleuquina 8, quimiosinas, ¿no? Que estimulan a que eh, lleguen más células inflamatorias. La principal son las polimorfonucleares, ¿no? Y bueno, es el inicio de propagación de la crisis aguda de gota. Entonces ya vimos que un traumatismo, el tratamiento hipouricemiante hace que se desprendan estos cristales de urato monosódico del cartílago, de la membrana sinovial hacia el espacio articular. Y estos cristales de urato monosódico que están flotando libremente van a activar primero a las células residentes de la membrana sinovial, ¿no? Como el macrófago sinovial, para que produzca interleuquina 1 beta, ¿no? Entre otras también, ¿no? El factor de necrosis tumoral, la misma interleuquina 1 beta produce eso, la interleuquina 6, quimiosinas también, igual el fibroblasto sinovial y también el mastocito que estimula también, bueno, secreta histaminas, ¿no? Y también, bueno, lo que van a provocar a nivel del endotelio vascular, que está a nivel local, ¿no? En la articulación, es que se expresen mayores moléculas de adhesión celular, ¿no? Y también estimulen a la llegada de polimorfonucleares, ¿no? Ahora, también habíamos dicho que los cristales van a activar el complemento y van a
van a producir al final algunas moléculas importantes, como es la C5A, quimiotáctico también proinflamatorio, el complejo de ataque en membrana y otros factores, ¿no? De forma general, que estimulan a la migración de polimorfos nucleares hacia el espacio articular, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Estos polimorfos nucleares al llegar entonces a la articulación van a fagocitar, ¿no? Al cristal de urato monosódico, como vemos acá, ¿no? Pero los fagocitan parcialmente, ¿no? Bueno, igual cuando lo fagocitan, activan al neutrófilo, ¿no? Y el neutrófilo va a producir interleuquinas, por ejemplo, interleuquina 18, la interleuquina 8, que es una quimiosina también con un poder muy alto quimioatrayente, ¿no? Que hace que migren más polimorfonucleares, ¿no? La leucotrienos también B4, ¿no? Que estimulan a la degranulación y a la liberación de proteasas, ¿no? Y la generación de oxígeno reactivo, o sea, de reactantes que van a provocar al final daño en el tejido, ¿no? En el tejido, en la parte tisular, ¿no? Entonces, también se da una fagocitosis incompleta. Al darse una fagocitosis incompleta, estos cristales van a romper las membranas de los fagolisosomas, van a romper, también pueden llegar a romper la membrana del mismo neutrófilo y se da la lisis del neutrófilo, ¿no? Y liberando el contenido celular, ¿no? Entonces, muchas enzimas que justo participan en la degradación de estos cristales de urato monosódico se van a regar a nivel de los tejidos, ¿no? Y van a provocar más daño a nivel de los tejidos. También, de todas maneras, estimulan, ¿no? A la llegada de más moléculas, perdón, a la secreción de más citoquinas proinflamatorias y a la llegada de más neutrófilos, ¿no? Ahora, como sabemos, la gota, la crisis de gota, que hemos mencionado ya la etapatogenia, es autolimitada en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas, ¿no? ¿Y por qué se da esa autolimitación, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Dentro de eso es que los cristales de urato monosódico pueden cubrirse de proteínas del líquido sinovial como apolipoproteína B y E, ¿no? Inhibiendo su capacidad de provocar inflamación. O sea, ya no se van a unir a las inmunoglobulinas, el complemento, ¿no? Entonces, con eso están protegidos, perdón, los cristales, ¿no? También el estrés de la crisis de gota hace que aumente la secreción de corticotropina, ¿no? De ACTH y por lo tanto aumenten los glucocorticoides, como habíamos mencionado. Los glucocorticoides, como sabemos, tienen un poder antiinflamatorio, ¿no? Esa es también una de las causas. Lo otro es que se da la expresión local de la prostaglandina D2 y de una forma deshidratada de esta proteína, ¿no? Que es la 15D prostaglandina J2, ¿no? Esta forma activa al receptor gamma, ¿no? Activador de la proliferación de peroxisomas, ¿no? Y estos inhiben tienen poderes más antiinflamatorios e inhiben a la secreción de citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral, en la expresión de sintasa inducible de óxido nítrico, ¿no? Y también receptores para la prostaglandina D y la vía del factor de necrosis, el factor nuclear kappa beta, ¿no? Que como sabemos participa en la transcripción de citoquinas proinflamatorias. Inhibe la secreción de moléculas proinflamatorias y a la vez hace que aumente la secreción de moléculas antiinflamatorias como la interleuquina 10, resolvinas y lipoxinas, ¿no? Entonces, existe la programación biológica que retrasa la producción de moléculas antiinflamatorias hasta la fase adecuada en la secuencia. Es cierto, porque imagínense que esta secreción, por ejemplo, de esta forma de la prostaglandina D2 se dé al inicio, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo de enfermedad de un día de repente, ¿no? Pero la expresión de este tipo de prostaglandinas se da en un cierto momento, o sea, no se da al inicio, hay un retraso de su expresión, por eso es que se autolimita todavía en días, en una semana, en 10 días se autolimita la crisis gotosa, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Bueno, el ciclo de producción es al inicio de la crisis de la gota no se da la producción o la expresión de estas prostaglandinas, recién se da después, ¿no? A la semana aproximadamente, ¿no?
También, por ejemplo, la generación de lipoxinas antiinflamatorias requiere la acumulación mayor o igual a dos tipos de células activas, de neutrófilos y endotelio activado o neutrófilos y plaquetas activadas. O sea, quiere decir que se requieren que migren más células, ¿no? Para activar a la respuesta antiinflamatoria. Entonces, esa es una también de las causas. Además, también se da un retraso de la llegada de los monocitos y macrófagos, ¿no? Que ayudan también a fagocitar estos cristales de urato monosódico, ¿no? Y también, bueno, los macrófagos que llegan tienen el fenotipo antiinflamatorio M2 y secretan factor de crecimiento transformante beta, que también tiene poder antiinflamatorio, ¿no? Y también hay algo importante, ¿no? Cuando el neutrófilo va a sufrir lisis por la fagocitosis incompleta de los cristales de urato monosódico, entonces va a expresar trampas extracelulares de neutrófilos que no son más que cromatina, ¿no? El mismo ADN que se va a depositar en los tejidos, ¿no? Que al inicio lo que más va a provocar es en etapas tempranas un aumento de la respuesta inflamatoria y un aumento de producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Pero sin embargo, ya con el paso del tiempo, esta producción de trampas extracelulares de neutrófilos, al final, por acción de una enzima que también es producida por el mismo neutrófilo, que es la elastasa del neutrófilo, ¿no? Van a tener efectos antiinflamatorios, ¿no? Ahora ya pasamos ya a la parte aguda, ¿no? Entonces hemos visto cómo se da la crisis de gota aguda y luego cómo es que tiene mecanismos para su resolución, ¿no? Y bueno, de forma general, luego ya pasamos a otra forma clínica de la gota, que es la gota crónica o la gota crónica tofacio, ¿no? Si es que no recibe tratamiento, esas crisis agudas de gota, a pesar que sean autolimitadas, va habiendo igual un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces se va a ver inflamación crónica y a largo plazo ya formación de tofos, ¿no? Esta inflamación crónica repetida eh, va a provocar una sinovitis crónica, la pérdida del cartílago, porque también va a haber producción de metaloproteinasas, ¿no? Y erosiones óseas. ¿Por qué? Por la activación de la vía osteoclastogénica que producen las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y también, bueno, se va a dar la formación de tofos que no son más que reservorios de cristales de urato monosódico, ¿no? Que van a estar depositados ya sea en el cartílago, en el hueso, en los tendones, en las bursas, en el tejido celular subcutáneo también, ¿no? Y que tienen diferentes estructuras, ¿no? Esta es la estructura de un tofo, ¿no? Tiene una zona central en donde está el cristal de urato monosódico, una zona media, que es una corona inflamatoria, le llaman, porque está rica en células, ¿no? Tanto macrófagos, tanto células multinucleadas, como vemos acá, ¿no? También tiene células gigantes, mastocitos, ¿no? Y luego tenemos una zona fibrovascular, ¿no? Rica en tejido conectivo, ¿no? Que también tiene algún tipo de células como son los linfocitos T, ¿no? Entonces, así es como está conformado un tofo y cómo se va a ir y se va a depositar en los tejidos que hemos mencionado, ¿no? Ahora, existen otros efectos de la hiperuricemia ya sin gota. De forma general, va a contribuir a una vasoconstricción arteriolar, produce hipertensión arterial, ¿no? Inhibe la síntesis también de óxido nítrico, contribuyendo también a la vasoconstricción arteriolar por ello, ¿no? Induce la proliferación de células musculares al activar las sinasas, que son proteínas activadas por mitógenos, ¿no? Estimula la síntesis de COX-2 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, estimula directamente el sistema renina-angiotensina en el riñón y va a reducir de forma general se ha encontrado que la reducción de urato sérico, ¿no? Disminuye el riesgo de infarto de miocardio y la progresión de la insuficiencia renal. Entonces, por estos mecanismos es que va a producir la hipertensión.
También promueve la resistencia a la insulina en las células adiposas e induce la gluconeogénesis en los hepatocitos, ¿no? Reduce la síntesis de vitamina D3. También puede intervenir o servir como biomarcador en la artrosis también. Y protege frente a enfermedades neurológicas. Como lo había mencionado, tiene efectos antioxidantes a nivel del sistema nervioso central. Entonces, protege contra enfermedades como la demencia, esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y de Huntington. Por eso cuando vemos ya de forma general el tratamiento, vamos a ver que cuando damos tratamiento hay que ver que el ácido úrico no baje a menos de 3 miligramos por decilitro, ¿no? Luego, si es que bajamos a niveles menores, vamos a ver que la persona va a tener más riesgo de tener estas enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces ya vamos a la parte clínica. De forma general se caracteriza por una hiperuricemia persistente, ¿no? Que es la anomalía bioquímica común, ¿no? Que no necesariamente siempre vamos a encontrar hiperuricemia, ¿no? Luego vamos a hablar de ello, ¿no? Pero es lo común, ¿no? Y vamos a encontrar 3 estadios clínicos clásicos, ¿no? Brotes de gota aguda, una gota intercrítica que se da entre brote y brote, ¿no? Y artritis gotosa crónica y gota tofacia. Los brotes de gota, ¿no? O la crisis de gota aguda también. ¿Cuáles son las características? Su inicio es brusco, la gravedad máxima del brote es dentro de las 12 a 24 horas, recuerden. El dolor es muy intenso, acompañado de calor, tumefacción, eritema, impotencia funcional. A veces vemos también que podemos encontrar edema, ¿no? A nivel que está rodeando, edema en partes blandas, ¿no? Rodeando la articulación, ¿no? Eso es lo característico y es muy frecuente que la confundan con una celulitis. Entonces se puede afectar a uno más articulaciones y puede acompañarse de síntomas generales como malestar, febrícula o fiebre. Típicamente es monoarticular en el 80% de los casos y la articulación más frecuentemente afectada es la primera metatarsofarángica y el signo se llama podagra, ¿no? Eso también se presenta en un 50% de los casos como inicio de la enfermedad, ¿no? También pueden ser oligopoliarticulares, que son más frecuentes, bueno, esta presentación ya en gota crónica, ¿no? Y generalmente en gotas secundarias, ¿no? Más asociadas a enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas. Ocurre con más frecuencia en extremidades inferiores, recuerden. Entonces la articulación más frecuentemente afectada es la primera metatarsofarángica. Luego le sigue el tarso, el tobillo, la rodilla o gonagra también se llama, muñecas o chiagra, dedos de la mano o queiragra, codos también. Es muy infrecuente la afectación de articulaciones axiales, ya sea de la columna o las articulaciones sacroiliacas, y se asocia también ya a una gota crónica tofacia. Aparecen con más frecuencia en la noche y temprano en la mañana, entonces más o menos el horario es en la medianoche hasta las 8 de la mañana, ¿no? El horario más frecuente de aparición, que tiene que ver justo con, les había mencionado, con las temperaturas menores, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y que hacen que se depositen, ¿no? Los cristales de urato monosódico. Se da una resolución completa de los primeros brotes casi siempre, ¿no? Los pocos días o varias semanas, incluso sin tratamiento, por los factores que ya hemos mencionado, ¿no? Y luego de la resolución de la gota generalmente queda una descamación de la piel que recubre, ¿no? O la articulación afectada, ¿no? O una hiperpigmentación vamos a encontrar. Y acá vemos en la podagra, ¿no? La afectación de la primera metatarsofarángica, ¿no? Acá vemos cómo está afectado el medio pie, ¿no? De aumento de volumen, el eritema, ¿no? Que muchas veces se confunde con una celulitis, ¿no? Ahora, factores que pueden desencadenar los brotes de gota, ya hemos visto algunos factores, un trauma, alguna cirugía, porque en forma general es un estrés, ¿no? Y también aumenta el metabolismo de las purinas en el estrés. La inanición, alimentos grasos o de forma general otros desencadenantes dietéticos, las carnes rojas, el alcohol, el consumo de alcohol, ¿no? Ahí abajo vemos, ¿no? Los mariscos, deshidratación, también ingestión de medicamentos que afectan las concentraciones séricas de urato, ¿no? Los diuréticos, tiacídicos o diasa, lo más frecuente, ¿no?
el ácido acetilsalicílico en dosis bajas. La vacunación también se ha visto, vacunación más asociada al herpes zóster también, que ha provocado una crisis de gota más asociada al estrés que puede producir el evento, ¿no? Consumo de alcohol, la cerveza sobre todo, ¿no? La cerveza tiene la particularidad, bueno, aparte de una degradación del ATP, aumento del ácido láctico, ¿no? Varios, varios mecanismos. También dentro de la purina que se llega a degradar la cerveza, ¿no? En sí, antes, a diferencia del vino y el licor, la purina más frecuentemente encontrada es la guanosina, ¿no? Y factores anatómicos locales también, o sea, si el paciente tiene artrosis previa, también es un factor de riesgo. Recuerden que el cartílago ya afectado también es una zona donde se depositan los cristales de urato monosódico. Y el inicio de la terapia hipouricemiante. Eso tiene que ver o le explican cómo se va derritiendo, por ejemplo, un iceberg, ¿no? Igual pasa con eso, ¿no? Cómo el desprendimiento del cristal de urato monosódico al espacio articular eh, lo comparan con ello y se refiere porque a veces, como habíamos dicho, hay un pool de ácido úrico, ¿no? Que es de 1 gramo generalmente en las personas normales, ¿no? Y ese pool cuenta también los cristales de urato monosódico que se encuentran también a nivel articular depositados en el cartílago, ¿no? Entonces, a veces cuando se inicia la terapia hiporicemiante, ¿no? Se provoca como que un desprendimiento y también la desintegración de esos cristales que estaban ahí depositados, ¿no? No provocando nada y por lo tanto pueden provocar una crisis de gota aguda, ¿no? La gota intercrítica entre ataques, ¿no? Puede ser, bueno, el paciente generalmente se presenta sintomático en esta etapa, ¿no? Y bueno, de forma general los intervalos en los que ocurren varía, ¿no? Si es una gota temprana va a ser intervalos mucho mayores, pero ya si es una gota tardía, una gota crónica, ya va a ser mucho más recurrente los, los brotes y por lo tanto el periodo intercrítico va a ser menor, ¿no? Y ya en pacientes con gota crónica, notofasia sobre todo, ya incluso no llegan a tener gota intercrítica algunos, ¿no? Porque tienen dolor crónico, ¿no? La gota crónica, entonces, desarrollan lesiones permanentes en las estructuras articulares y periarticulares, ¿no? Generalmente vamos a encontrar uricemias elevadas y los ataques pueden ser múltiples y con una clínica, como les dije, persistente. A veces ya no tienen periodos intercríticos, ¿no? Y bueno, los pacientes se presentan con limitación articular, deformidad, a veces ya, generalmente dolor con actividad o incluso en el reposo, un dolor mixto, no solo inflamatorio, ¿no? En la gota crónica tofase ya vemos los depósitos de tofo, ¿no? ¿En dónde se van a depositar más? En los pabellones auriculares, en las zonas periféricas, que en donde va a haber menos temperatura, ¿no? Ahí tienden a depositarse. En los pabellones auriculares a nivel del antihelix, ¿no? También aparte en los tejidos blandos a nivel de las regiones extensoras del codo, por ejemplo, en la región dorsal del antebrazo también, ¿no? La parte proximal. También vamos a encontrar en la región palmar de los dedos, ¿no? También encontramos a nivel de la región extensora de la rodilla, en los tendones, también en el tendón aquiliano, también es muy frecuentemente encontrarlos, ¿no? En la región también dorsal de las articulaciones interfalángicas, tanto de la mano como de los pies, ¿no? Y pueden atenuar el color de la piel revelando un color amarillento blanco, ¿no? Incluso pueden ulcerarse, ¿no? Y se observa una salida de líquido o de material amarillento, ¿no? O blanquecino. Acá vemos, por ejemplo, el depósito de tofos a nivel de la bursa, ¿no? A nivel de la bursa polecraniana, también depósitos de tofos a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, ¿no? Y también hay manifestaciones renales por la gota, ¿no?
Hay diferentes manifestaciones renales, dentro de estos puede causar una nefropatía crónica por uratos. Ahí los cristales se depositan a nivel del intersticio, ¿no? Y pueden producir una proteinuria leve, insignificante, y es muy raro que produzcan insuficiencia renal, ¿no? De forma general, también esta complicación es rara, ¿no? Nefropatía también por ácido úrico, ahí sí se depositan estos cristales a nivel de los sistemas colectores y también en el uréter, y ahí sí pueden provocar insuficiencia renal aguda. Y esto generalmente se da por causas secundarias, ¿no? Principalmente, por ejemplo, luego de quimioterapias por linfoma o leucemia, ¿no? Pueden producir eso. Por eso es que a veces se le da tratamiento a los pacientes que tienen linfoma o leucemia, que tienen hiperuricemia, ¿no? Se les da tratamiento para prevenir ello. Nefrolitiasis también, frecuente de 10 a 25%. Claro que lo más frecuente son los cálculos derivados del calcio, pero también hay por cristales de urato monosódico, ¿no? Y entre otras ya más raras, que son enfermedades quísticas renales medulares, que tienen que ver con inactivación del gen que tiene que ver con la síntesis de uromodulina, ¿no? Por intoxicación, también por el plomo, la gota saturnina, que también afecta al riñón, ¿no? Y nefropatía hiperuricémica, ¿no? Familiar juvenil, ¿no? Que se da en pacientes jóvenes, ¿no? Hay historia familiar también de nefrolitiasis a edad muy joven o hiperuricemia a edad muy joven, ¿no? En la familia. Y en cuanto ya al apoyo diagnóstico, tenemos el laboratorio. Recuerden que el diagnóstico se hace con la evidencia de los cristales de urato monosódico, ¿no? En microscopía de luz polarizada, en todas las artropatías por microcristales. Entonces, si es generalmente la presentación oligomonoarticular y hay la alta sospecha, ¿no? Que se trate de artritis gotosa, entonces se le hace artrocentesis diagnóstica y el líquido sinovial generalmente tiene características inflamatorias, ¿no? Inflamatorias habíamos dicho que era de 2000 a 50.000, ¿no? Pero característicamente tiene conteos muy altos, ¿no? Desde 10.000 a 100.000 incluso, ¿no? Con predominio de polimorfos nucleares, por eso siempre también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la artritis séptica, ¿no? Sobre todo si la presentación es monoarticular. El diagnóstico se da por la presencia de cristales de urato monosódico, ¿no? En el líquido sinovial, visualizadas mediante microscopía de luz polarizada compensada, ¿no? Entonces se van a encontrar cristales con birrefringencia negativa, ¿no? En forma de agujas que son amarillo fosforescente, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Y tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad de 100%, ¿no? Otros exámenes que también se pueden pedir es el hemograma. Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, aumento de los reactantes de fase aguda, BCG y PCR. El ácido úrico sérico se puede pedir, puede respaldar al diagnóstico, pero no siempre va a estar elevado, sobre todo en la crisis de gota aguda, ¿no? En más o menos un tercio de los brotes no se encuentra elevado. Y eso se da principalmente porque hemos visto ya en la etiopatogenia, ¿no? Durante la crisis de gota se da un aumento de citoquinas proinflamatorias, dentro de eso está la interleuquina 6, que es uricosúrica, ¿no? Entonces vamos a ver que podemos encontrarlo en normal, el ácido úrico, sérico, pero eso no nos descarta el diagnóstico de crisis de gota aguda, ¿no? Y se recomienda la medición más bien del ácido úrico, debe hacerse 2 semanas o más después del brote. Radiografías, se debería hacer, en la radiología generalmente la encontramos más alterado, ¿no? Cuando hay gota crónica, ¿no? Entonces, de forma general vamos a encontrar aumento de partes blandas, ¿no? Y ya cuando hay una gota crónica, sobre todo tofasia, podemos encontrar erosiones, ¿no? Erosiones. Algunos dicen en forma de mordida de ratón, ¿no? Y que se caracteriza porque tienen bordes escleróticos. Como ven, los bordes son más radiopacos de estas erosiones, ¿no? Bordes radiopacos. Generalmente, cuando se presentan las erosiones, ¿no? El espacio articular está conservado, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, que está
comprometido el espacio articular, ¿no? Y tampoco hay osteopenia articular, a diferencia de la artritis reumatoide, ¿no? Y también podemos encontrar los tofos, ¿no? Los tofos que se ven con una densidad un poquito mayor y, bueno, que generalmente encontramos calcificaciones dentro del tofo, ¿no? La ecografía es muy importante, ¿no? Forma parte también de los criterios de clasificación ahora, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad para la gota de 79% y 95% de especificidad, ¿no? Dentro de los signos que nos indican gota está el signo de doble contorno, que ¿qué se refiere, no? Esta es una articulación metatarso-falángica, ¿no? Esta es la cabeza del metatarsiano y la base de la falange, ¿no? Y vemos acá un cartílago normal que es justo esta línea anecoica que se ve más negrito, ¿no? ¿No? Y este cartílago tiene un borde óseo, o un borde que va a estar unido a la parte ósea, que es este, ¿no? Que es hiperecoico, y un borde que va a estar unido ya a la parte muscular o de tendones, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Que es a las justas tenuemente, ¿no? Tiene un poco más de ecogenicidad con respecto al mismo cartílago, ¿no? En cambio, el doble contorno se ve una línea hiperecoica que viene a ser el borde que esté en contacto con el músculo de los tendones, ¿no? Del cartílago, ¿no? Eso se llama doble contorno. O sea, esta línea tenue que era un poco más, con mayor ecogenicidad que el cartílago, se hace más hiperecoica, ¿no? Se llama una línea hiperecoica, ¿no? En el borde del cartílago, ¿no? Ese es el doble contorno. Y también podemos hablar los tofos por ecografía también, ¿no? Esto es a nivel de una falange, ¿no? Del pie, ¿no? Que vemos que la base de la falange que está acá su cartílago, que en esta zona es el cartílago, ¿no? Que tiene un doble contorno, ¿cierto? Bien tenue este doble contorno. Y acá esta zona más hipocoica es el cartílago, y en la zona lateral vemos la presencia de un tofo, que característicamente se ve como una masa hiperecoica, ¿no? Central, rodeado de una corona anecoica, ¿no? Como vemos acá, está rodeado de una corona anecoica. Entonces, in vivo vendría a ser esto el tofo, ¿no? Y acá están, por ejemplo, pequeños depósitos de cristales de urato monosódico, ¿no? Dentro del cartílago, ¿no? Entonces, esta zona anecoica vendría a ser, en cuanto al tofo, recuerdan que ahora había una corona, ¿no? En la zona media, intermedia. Entonces, esa corona se ve así como una zona anecoica, como vemos acá, ¿no? Un anillo anecoico rodeando a esta masa hiperecoica, ¿no? Y bueno, para el diagnóstico es clínico. Entonces, si hay sospecha de crisis de gota, entonces debería hacerse idealmente la artrocentesis diagnóstica, ¿no? Sobre todo si está afectada solo una articulación o una bursa de repente, ¿no? Entonces, y se da la presencia de cristales con birrefringencia negativa, ¿no? Característico en forma de agujas, ¿no? En el microscopio de luz polarizada, entonces es ya diagnóstico, ¿no? Si, por ejemplo, hay sospecha de infección, ¿no? Evidencia de infección extraarticular también, ¿no? En pacientes o pacientes que tienen una presentación atípica de repente de cuadro de gota, ¿no? Entonces ahí generalmente se puede hacer la artrocentesis para ver justo la diferencia entre un líquido inflamatorio e infeccioso, y si hay la sospecha se puede mandar a cultivo también, ¿no? Siempre recuerden, en una crisis de gota, el diagnóstico diferencial principal es la artritis séptica, luego le sigue también las espondiloartropatías, ¿no? También es una opción, sobre todo las artritis reactivas. Es otro diagnóstico diferencial importante de la crisis gotosa monoarticular, recuerden, monoarticular, ¿no? Entonces, si hay la presencia de estos cristales, ya el diagnóstico está confirmado. Si no hay la presencia, entonces podemos plantear un diagnóstico alternativo, por ejemplo, eh, una crisis de, o una crisis de gota, no, perdón, una crisis de pseudogota, ¿no? Eh, También infecciones, ¿no? Entonces se puede plantear otros abordaje diagnóstico, otro tratamiento, ¿no?
Si no, si aún es la sospecha alta, ¿no? De gota, pero sin embargo no hemos evidenciado los cristales, entonces hay algunos criterios clínicos que recomienda este algoritmo, ¿no? Que es, por ejemplo, el sexo masculino le da 2 puntos, eh, también el reporte previo de que haya tenido la historia previa de una crisis gotosa, 2 puntos también. La forma de inicio en un solo día, ¿no? De 12 horas de 24 les había mencionado, le da 0.5 puntos. El eritema alrededor de la articulación es 1 punto. La afectación de la primera metatarsofalángica, ¿no? 2.5 puntos. La hipertensión o al menos una enfermedad cardiovascular concomitante, 1.5 puntos. Y el nivel de cristal de urato, perdón, el nivel de urato sérico, ¿no? Mayor de 5.8, 3.5 puntos. Entonces el score, si es menor o igual a 4, la probabilidad de gota es baja, entonces hay que considerar otros diagnósticos. Si es mayor de 4 y menor de 8, la probabilidad de gota es intermedia. Y si es mayor o igual a 8, probabilidad de gota es alta. ¿Se puede dar tratamiento en una probabilidad intermedia? Sí, ¿no? El tratamiento es con antiinflamatorios, ¿no? Y de alta ya se inicia el tratamiento como una gota propiamente dicha, ¿no? Y en la intermedia se le debería observar, ¿no? A ver si luego presenta otra crisis de gota, ¿no? Ahora existen criterios de clasificación que han publicado por el ACR y el EULAR en el 2015, ¿no? Que sobre todo se basan en lo que ya hemos mencionado, ¿no? El cuadro clínico, la presencia de cristales, ¿no? En el líquido sinovial y algunos hallazgos radiológicos, ¿no? Y algunos también exámenes de laboratorio en cuanto a la concentración del ácido úrico en sangre, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que estos criterios de clasificación se usan para encontrar poblaciones homogéneas en los estudios, ¿no? No para el diagnóstico, pero es importante conocerlos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en la parte clínica el patrón de compromiso de articulaciones o bursas sinoviales durante el ataque. En cualquier momento, ¿no? El que tiene mayor puntuación es la afectación de la primera metatarsofalángica como parte de una enfermedad mono o poliarticular. Si tiene más puntuación de ello. Signos y síntomas clínicos durante el ataque, en cualquier momento. Por ejemplo, el eritema sobre la articulación afectada, el dolor difícil de soportar a la palpación, la compresión de la articulación comprometida y la dificultad para caminar o incapacidad de utilizar la articulación inflamada. Curso de la crisis, ¿no? En cualquier momento, aparición de mayor o igual de los siguientes 3 rasgos. Tiempo hasta que la intensidad del dolor alcance un nivel máximo menor de 24 horas. Desaparición de los síntomas en menor o igual a 14 días. Desaparición completa de los síntomas entre ataques. Ya, entonces si este es un ataque típico, ¿no? Que tiene mayor o igual a 2 de los siguientes 3 rasgos que he mencionado, ¿no? 1, ataques típicos recurrentes. 2, ¿no? Si hay tofos ya, si están presentes es 4, ¿no? Ya en el laboratorio está la concentración sérica de ácido úrico, que miren, si es menos de 4, incluso le da una puntuación negativa, menos 4, ¿no? Si es mayor o igual a 10, les da 4, ¿no? Y la presencia de cristales, ¿no? En líquido sinovial, si no hay, es menos 2, le da una puntuación negativa. Y si sí hay, obviamente el diagnóstico es confirmatorio, ¿no? Y de imagen también tenemos los cristales de urato monosódico en la articulación o en una bursa sinovial, signo de doble contorno que hemos mencionado, también cristales de urato en la tomografía también, ya 4 puntos, y también si hay la presentación es crónica, si hay una mayor o igual a una erosión en la radiografía que es característica de gota, son 4 puntos, ¿no? La puntuación máxima es 23 y para el diagnóstico se necesita una puntuación de 8 puntos, ¿no? Y esos criterios tienen una sensibilidad del 92% y especificidad del 89%. Ahora, el tratamiento se divide en dos, ¿no? Gota aguda primero y luego ya el tratamiento hipouricemiante, ¿no? Para la gota crónica de forma general, ¿no? El objetivo principal es el alivio rápido del dolor y evitar la discapacidad, ¿no? Que pueden ser causados por la inflamación, ¿no? La elección del agente, la dosis y la duración de la terapia se rige por la consideración de enfermedades coexistentes y la gravedad de la gota. ¿Por qué? Porque generalmente se utiliza
AINES, ¿no? O corticosteroides, ¿no? Que están contraindicados a veces en algunos pacientes, ¿no? Entonces, todo depende de las comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Y bueno, si el paciente ya tenía en este caso diagnóstico de gota y estaba en tratamiento con el hipouricemiante, se recomienda no interrumpir y dar el tratamiento solo de la gota aguda, no agregar el tratamiento de la gota aguda. De primaria línea están los AINES y colchicina, ¿no? Para los ataques agudos, ¿no? Cuando es mal tolerado este AINE o hay alguna contraindicación, ya sea úlceras gástricas, dependiendo, ¿no? Hay falla renal con una tasa de filtración menor de 30, ¿no? Se pueden usar glucocorticoides o corticotropina, ¿no? Con menos evidencia la corticotropina, más los glucocorticoides, ¿no? Y en ataques monoarticulares podemos hacer uso de glucocorticoides intraarticulares, ¿no? Hay también algunos estudios ya actuales que para pacientes refractarios a los tratamientos que hemos mencionado están los antagonistas de interleuquina 1. Recuerden que la interleuquina 1 beta era muy importante en la crisis gotosa, ¿no? Entonces se han encontrado algunos medicamentos como son el canakinumab, anakinra y rilonacept que justo intervienen en la acción de esta interleuquina 1. Y bueno, acá tenemos una tabla donde nos dan dosis según los medicamentos que hemos mencionado, de los AINES, ¿no? El naproxeno y la indometacina, los más utilizados. Estos son los regímenes que se han encontrado en los ensayos, ¿no? Clínicos randomizados, ¿no? Estos son regímenes alternativos, ¿no? Para completar ya de una vez y también para ya cuando se esté dando la resolución del ataque agudo de gota, hay algunas precauciones. De forma general en los AINES, evitar insuficiencia renal y hepática, sangrado, ¿no? De forma general, falla cardíaca crónica congestiva o alergias, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay, por ejemplo, problemas gastrointestinales, historia de úlceras, de repente se puede utilizar junto a un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Y si tienen algún problema cardiovascular, el que tiene menos efectos cardiovasculares es el naproxeno, ¿no? En una de esas de 500 miligramos, 2 veces al día por 5 días. Ejemplo, y la indometacina, que ya es menos utilizada por sus eventos cardiovasculares, también producía cefalea, recuerden, 50 miligramos 3 veces al día, diario por 2 días, y luego 25 miligramos 3 veces al día, diario por 3 días. Esa es una opción, ¿no? Y acá te dan también las otras opciones. Cómo continuar, ¿no? Cómo ir bajando la dosis. La colchicina también se puede dar en una crisis aguda de gota, empezar con una dosis de carga de 1.2 miligramos primero y luego seguirle ya de 0.6 miligramos luego de una hora, viendo el efecto del tratamiento, si ha habido mejoría, ¿no? Ya se suspende, o sea, se suspende la dosis, ¿no? Ahora, en cuanto a la colchicina, hemos visto de forma general en los estudios que tiene más efecto si se inicia dentro de las primeras 36 horas. Si el paciente tiene ya más de 36 horas de evolución, ya no se ha encontrado mucho el efecto que tenemos antes de las 36 horas, ¿no? Entonces no tiene sentido darle luego, ¿no? También asociado también a sus efectos adversos, ¿no? Sobre todo gastrointestinales, produce diarreas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso con respecto a la colchicina. Y los glucocorticoides orales, hay diferentes esquemas. Dentro de esto, uno de los esquemas es de 30 a 35 miligramos diarios por 5 días. Y luego se va reduciendo la dosis, ¿no? De 5 a 10 miligramos por día hasta incluso en 10 días puedes ya suspender esos corticoides, ¿no? En los pacientes que tienen contraindicaciones tanto para la colchicina o para los AINES, ¿no? Ahora pasamos, una vez que pasamos el evento eh, agudo de crisis de gota, ¿no? Pasamos al tratamiento que generalmente se basa en reducir la hiperuricemia, ¿no? Al tratamiento hipouricemiante también, ¿no? Hay diferentes fármacos que se utilizan, ¿no? Entonces, y el objetivo es reducir los niveles de urato sérico, ¿no? También es prevenir los brotes agudos de gota, ¿no? Y el desarrollo de tofos,
¿no? Entonces hay diferentes fármacos que intervienen, por ejemplo, tenemos inhibidores de la santinooxidasa, recuerda, disminuye así el metabolismo de purinas, ¿no? Por lo tanto disminuye la síntesis de ácido úrico, ¿no? También hay fármacos uricasas recombinantes, ¿no? Que simulan a la uricasa y por lo tanto van a convertir el ácido úrico en alantoína, ¿no? O ácido alantoico, ¿no? Que era una molécula más soluble que habíamos mencionado, ¿no? También hay agentes uricosúricos, o sea, que van a estimular a la excreción de ácido úrico a nivel renal, ¿no? Y bueno, tiene que ver también el tratamiento con qué, con una adecuada dieta, ¿no? No solo la parte farmacológica, también la parte no farmacológica. Y también es importante acá el funcionamiento, cómo está el funcionamiento renal, ¿no? Recuerden que la excreción del ácido úrico se da casi un 70-80% a nivel renal, ¿no? Entonces la afectación de la función renal va a ser muy, muy importante para escoger el medicamento para ideal, ¿no? Para el paciente, ¿no? Y también para nuestras recomendaciones no farmacológicas. De forma general, se considera dar terapia para reducir los uratos en pacientes con hiperuricemia que tienen al menos 2 ataques de gota por año o presencia de tofos o también que haya eh, urolitiasis también, ¿no? Y también, bueno, ya dije en presencia de tofos, ¿no? Entonces, hay consideraciones adicionales que tenemos que tener en cuenta, como es la gravedad, la frecuencia de los brotes y la presencia de enfermedades concomitantes, incluida la nefrolitiasis. ¿Por qué? Por ejemplo, en pacientes con nefrolitiasis, ¿no? Obviamente no vamos a dar tratamientos con uricosúricos, ¿no? Porque uricosúricos va a incrementar los niveles de ácido úrico en la orina, ¿no? Entonces, mayor riesgo de malformación de cálculos renales, ¿no? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, está contraindicado ello, ¿no? No debe iniciarse durante ataques agudos, sí, si es que el paciente se diagnostica o debuta, ¿no? Con la crisis aguda de gota, ¿no? No ha estado con tratamiento previo hipouricemiante, entonces se recomienda iniciar 2 a 4 semanas después de la resolución del brote. Generalmente se inicia con una dosis baja, ¿no? Y se aumenta según sea necesario, ¿no? En un periodo de semanas, generalmente 4 semanas se reevalúa al paciente, ¿no? Ahora, se recomienda de forma general una, eh, una monitorización de los niveles de urato, función renal y efectos adversos también de los medicamentos. Ahora, de forma basal, uno debe tener la medición del ácido úrico, no sérico, la medición de la función renal, nos va a permitir también ajustar la dosis de los medicamentos, ¿no? Y también el ácido úrico en orina de 24 horas, más sobre todo como les había mencionado, obviamente no vamos a dar uricosúricos a los que tienen niveles de ácido úrico en orina mayor de 800 miligramos, ¿no? Entonces a esos pacientes no se les da uricosúricos, ¿no? La dosis debe ajustarse según sea necesario para mantener un nivel de urato sérico por debajo de 6 miligramos, recuerden, por debajo de 6 miligramos. Bueno, en hombres y mujeres de forma general, ¿no? Incluso en hombres se recomienda por debajo de 5 miligramos. Entonces se han acordado 3 clases de fármacos para reducir los niveles de urato: los inhibidores de la santinoxidasa, agentes uricosúricos y agentes de uricasa, recombinantes, ¿no? Entonces, dentro de los inhibidores de la santinoxidasa, los que tenemos ahí, el único, el alopurinol. De todos los medicamentos que he mencionado, el alopurinol es el único que tenemos en el Perú. Entonces se empieza generalmente con una dosis de 50 a 100. 100 miligramos está bien diarios, ¿no? Y se incrementa cada 2 a 4 semanas según vayamos controlando el ácido úrico, ¿no? Hasta llegar a nuestro nivel ideal, que es menos de 6 miligramos por decilitro, ¿no? Y se da el ajuste de dosis según la función renal. Idealmente generalmente llega a una dosis de 300 miligramos, ¿no? Es una dosis ideal para controlar los niveles de ácido úrico.
la dosis máxima es de 800 miligramos al día, pero generalmente se limita a llegar a esa dosis máxima, ¿no? O sea, la dosis ideal es hasta donde nosotros podamos controlar o llegar a los niveles de ácido úrico menor de 6 miligramos. ¿Por qué? Porque si ya seguimos aumentando la dosis, hay más riesgo sobre todo de hacer pues provocar brotes agudos de gota. ¿Y por qué también se empieza con una dosis baja? También por eso, ¿no? Para prevenir brotes agudos de gota, ¿no? Bueno, de forma general hay que tener cuidado en cuanto a los inhibidores de la santina oxidasa con el uso concomitante con la ceatropina. Cuando tuvimos la clase de drogas en reumatología, vimos que la ceatropina inhibía también a la santina oxidasa, ¿no? Provocaba un metabolito que no era importante, pero inhibía a esa enzima y por lo tanto, si se dan juntos, van a competir por esa enzima y va a disminuir el efecto, ¿no? Que queremos tener del alopurinol, ¿no? Por eso es que no se da junto con la cetropina, ¿no? Y también puede incrementar el efecto anticoagulante de la warfarina, también el alopurinol. Entonces, esos dos son eh, una de las interacciones más importantes del alopurinol, ¿no? Entonces, también hay un leve riesgo de rash que puede ocurrir en aproximadamente 2% de pacientes y este riesgo está más incrementado si es que se da junto con ampicilina, moxicilina, diuréticos tiacídicos, inhibidores de la angiotensina 2, ¿no? Y también, bueno, hipersensibilidad de forma general en el 0.1 de los pacientes, un 0.1% de los pacientes, y puede ser fatal, eso es cierto, pero dentro de esos fatales, dentro del 0.1, el 20% es fatal, ¿no? Y el febuxostat es otra opción en los pacientes que está contraindicado el alopurinol, ¿no? La opción es de 40 miligramos diario, se incrementa a 80 miligramos también después de 2 a 4 semanas, según cómo lleguemos, ¿no? a controlar los niveles de ácido úrico hasta llegar a menos de 6 miligramos, ¿no? Entonces, esto solo si es necesario, ¿no? No si es que no hay respuesta con el alopurinol, ¿no? Ese es de segunda línea, generalmente no lo tenemos actualmente en el país, ¿no? Y los celedarios que tienen contraindicaciones para el alopurinol, ¿no? Que tienen generalmente, no requiere ajuste de dosis en pacientes con leve o moderada insuficiencia renal o hepática, ¿no? Por eso es importante esos pacientes, esto es una opción, ¿no? Ya. Bueno, y la única, también la otra opción es, bueno, los pacientes generalmente es mayor costo con el febuxostat que no con el alopurinol, ¿no? Los agentes urocosúricos, el más conocido es Probenecid, ¿no? Que en algunos lugares aún se utiliza, ¿no? Se empieza con una dosis de 250 miligramos diario, ¿no? Sin que pueda incrementar a 500 miligramos, ¿no? La máxima dosis de 2 a 3 gramos por día, ¿no? Dividido en dos dosis. En pacientes que tienen una función renal normal, ¿no? Y se ajusta siempre se ajustan nuestros niveles de ácido úrico en la sangre, ¿no? Generalmente, ¿dónde está contraindicado? En pacientes que les había dicho que tienen nefrolitiasis, ¿no? O el clearance de creatinina es menor de 30, ¿no? Se requiere también una adecuada hidratación, ¿no? Para reducir justo el riesgo de nefrolitiasis, ¿no? Y en pacientes que tienen de forma general una concentración de ácido úrico en orina mayor de 800 miligramos, recuerden eso chicos, no se debería utilizar agentes urocosúricos, ¿no? Y bueno, la pegloticasa, que es la uricasa recombinante, ¿no? Eh, que es más utilizada, ¿no? No la tenemos en el Perú, obviamente, ¿no? Que se da por infusión intravenosa, ¿no? 8 miligramos cada 2 semanas, requiere premedicación con antihistamínicos y glucocorticoides, ¿no? Y generalmente se debe empezar prevención, profilaxis, de los 7 días después de iniciar este tratamiento, ¿no? Esa prevención se refiere, por ejemplo, a darle una AINE a dosis bajas o colchicina, no a dosis mínimas, ¿no? Para prevenir que no haya brotes agudos de gota, ¿no? Y esto generalmente se da a pacientes ya que son refractarios a los anteriores grupos que hemos mencionado, ¿no?
Generalmente no la tenemos, no la tenemos nosotros en el mercado, ¿no? En Perú. Lo único que tenemos es el alopurinol, ¿no? Y bueno, también hay un tratamiento preventivo, ¿no? De profilaxis. Como habíamos mencionado con el tratamiento hiporuricemiante, hay riesgo de presentar brotes agudos de gota. Para prevenir eso se les da colchicina asociado al tratamiento hiporuricemiante con una dosis pequeña de 0.6 miligramos diario o 2 veces al día según sea tolerado. Y los AINES en dosis bajas, también el proxeno puede ser una opción, 200 miligramos, 250 miligramos 2 veces al día, ¿no? En cuanto al enfoque no farmacológico, ya de forma general, nuestro enfoque no farmacológico va primero sobre la dieta, ¿no? La dieta, bueno, de forma general se evita las carnes rojas, que es lo principal, los mariscos y las menudencias, ¿no? El hígado, el riñón, ¿no? Entonces, lo principal es eso, ¿no? Evitar ello. Después está el alcohol, ¿no? Sobre todo la cerveza, ¿no? Y bueno, de forma general es importante para reducir los niveles de urato, pero ya en pacientes que tengan enfermedad de gota establecida por sí solos, no es que va a lograr controlar, solo con tratamiento dietético, ¿no? No es que no es que va a lograr controlar la gota, ¿no? La vitamina C, la leche de vaca, en cambio, el consumo de café, la cereza, se ha encontrado como un factor protector con respecto a la gota, ¿no? Igual no tiene mucho nivel de evidencia, pero sí es un factor de protector, ¿no? Y los fármacos también protectores, como habíamos mencionado, que son úricos úricos, está el losartán y los fenofibratos. Ahora pasamos a la otra, que es a la otra enfermedad también por depósito de cristales, que es la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, ¿no? Entonces, ¿qué es el pirofosfato cálcico, no? Dihidratado. Es una sal de calcio de forma general, ¿no? Que se puede depositar, que se puede cristalizar y depositar en el cartílago, en áreas de metaplasia condroide de la membrana sinovial, en tendones y bursas, ¿no? Esta sí es la tercera causa de artritis inflamatoria, ¿no? En Estados Unidos, y se da más en predominio de sexo femenino, 1.4 con respecto a 1 en los varones, ¿no? Es rara antes de los 50 años, es cierto, y tiene, bueno, una prevalencia entre 65 y 76 años, se encuentra en 10% a 15%, ¿no? De los sujetos, y en mayores de 85 años entre 30 a 60%. También existen factores predisponentes, aquí está la edad avanzada, ya habíamos mencionado mayores de 50 años. También ya el defecto en el cartílago, generalmente asociado a artrosis, los hacen más propensos a los depósitos de este tipo de cristales. Los traumas articulares también pequeños, ¿no? Como meniscopatías, ¿no? Desgarros de meniscos, ¿no? De ligamentos, también los hacen más predisponentes al depósito de ellos. Predisposición familiar también por alteración en algunos genes, ¿no? Que codifican algunos transportadores que tienen que ver con el metabolismo de esta sal, ¿no? Y enfermedades asociadas como el hiperparatiroidismo primario, la hipomagnesemia, hipofosfatasia y hemocromatosis. Entonces, ¿cómo se da la etiopatogenia, no? Entonces, el pirofosfato es un producto de la síntesis tanto de proteínas, glucosaminoglicanos y del catabolismo de ATP y ADP, ¿no? Y entonces, ¿por qué se da? Se da por dos mecanismos. Uno es niveles altos de pirofosfato inorgánico. ¿Y por qué se puede dar esos niveles altos? Por aumento de la producción de los pirofosfatos por los condrocitos, ¿no? Uno. Una mayor actividad de las endonucleótidos pirofosfato fosforibosil 1 y 3, ¿no? Disminución de la hidrólisis también del fosfato inorgánico por carencia o menor actividad de la enzima de la fosfatasa alcalina. Entonces vamos a verlo esto más en un gráfico, ¿no? Acá está el condrocito, ¿no? Que va a producir, como les había mencionado, mayor pirofosfato inorgánico, ¿no? Esto es por la expresión justo de este transportador, ¿no? De pirofosfato, ¿no? Que permite que el pirofosfato inorgánico pase del intracelular al extracelular, ¿no? Y también, como habíamos mencionado, tiene que ver con una mayor activación justo de estas endonucleótido pirofosfato
fosforilasa 1, ¿no? Fosfoquinasas, que son fosfoquinasas que van a hacer que el ATP también se convierta en fosfatos inorgánicos, ¿no? Estos fosfatos inorgánicos, si se unen al calcio, justo van a formar los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, ¿no? Pero pueden ir por otra vía, que es la vía de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, que también está en la membrana de los condrocitos, va a hacer que este fosfato inorgánico se transforme en un fosfato orgánico, ¿no? Y no vaya a cristalizarse, ¿no? Esto se hace por un cofactor, que es del magnesio, ¿no? De ahí que, por ejemplo, la hipomagnesemia, que va a hacer que se inhiba esta enzima y por lo tanto haya una mayor cantidad de fosfato inorgánico, ¿no? Que se va a unir al calcio y se va a depositar en forma de cristales de pirofosfato dihidratado, ¿no? Esta es la otra forma de aumento de los niveles de pirofosfato, entonces, que mejora la nucleación de los cristales, ¿no? De pirofosfato, que es el aumento de calcio, por eso hemos dicho que el hiperparatiroidismo justo estaba asociado a ello. Entonces, si hay más niveles de calcio, se van a unir también más al fosfato inorgánico, ¿no? También el incremento de hierro también está asociado a ello, por eso es la hemocromatosis. El incremento de cobre también, la enfermedad de Wilson, ¿no? Carencia de inhibidores de nucleación. La fosfatasa alcalina es un inhibidor de nucleación, por lo tanto una disminución del magnesio la inhibe, ¿no? La fosfatasa alcalina. Y también cambios múltiples en el cartílago osteoartrítico, ¿no? Como habíamos mencionado. Y bueno, de forma general su mecanismo va a ser parecido a los cristales de urato monosódico. Entonces ya el depósito dentro del espacio articular de esos cristales de urato monosódico, que va a ser por un trauma, ¿no? Puede ser por ello, ¿no? Que vayan y se desprendan del cartílago y vayan al espacio articular. Eso va a activar diferentes vías. Una de ellas es la vía que tiene que ver con los receptores tipo TOL, 2 en los condrocitos, ¿no? En las membranas celulares, ¿no? Que activan al factor nuclear kappa beta y por lo tanto van a incrementar los niveles de citoquinas proinflamatorias. También tiene que ver con la activación del inflamasoma. Vemos que el mismo eh, cristal de pirofosfato, ¿no? Va a activar al inflamasoma por sí solo y obviamente el inflamasoma habíamos dicho que activa la caspasa, las caspasas que activan a la interleuquina 1 beta, por lo tanto se secreta interleuquina 1 beta por el macrófago, y la interleuquina 1 beta habíamos dicho que va también ella misma a producir mayor síntesis de otras citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Asimismo, también van a ser fagocitadas por el neutrófilo y van a hacer que el neutrófilo produzca mieloperoxidasas, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, que es muy quimiotáctica también, quimioatrayente, que hace que los neutrófilos también migren, ¿no? Hacia la articulación y sean la principal también célula, ¿no? Y también la expresión de trampas extracelulares de neutrófilos por los neutrófilos que están fagocitando, también fagocitan de forma incompleta, ¿no? Entonces, todo ello estimula la producción de citoquinas proinflamatorias y el proceso inflamatorio. En cuanto a las formas clínicas, hay muchas formas clínicas de ahí. La principal y la más frecuente es la forma aguda, ¿no? De pseudogota, ¿no? Que se manifiesta como una forma monoarticular o oligoarticular que más afecta a las articulaciones de los miembros inferiores, ¿no? Y lo más común, la forma más común de presentación es la monoartritis. Generalmente la articulación más afectada es la rodilla, le sigue la muñeca, ¿no? La rodilla en un 89% de los casos. También puede ver la forma sintomática, que es cuando tomamos al paciente una radiografía y vemos depósitos de cristales a nivel del fibrocartílago, de los meniscos o del mismo cartílago hialino, ¿no? Que se llama condrocalcinosis, ¿no? La presencia de condrocalcinosis sin síntomas. También puede ver la forma de presentación como una like artritis reumatoide, ¿no? Una forma poliarticular, ¿no? Que es menos común, se presenta en un 11% de pacientes, ¿no? Y que es más común en pacientes ancianos, ¿no? Y algunos la consideran como una artritis reumatoide cero negativa o algunos la consideran también como poliomialgia reumática, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero la forma de presentación es parecida. Afecta más articulaciones medianas, tobillo, muñecas,
rodillas, codos, ¿no? También hay la forma de presentación como una osteoartritis también, ¿no? Que involucra cambios de osteoartríticos, pero a diferencia de la osteoartritis, vamos a ver que va a afectar bastante a las articulaciones metacarpofalángicas y a las interfalángicas proximales, ¿no? A diferencia de la osteoartritis. Además, si tomamos una radiografía, vamos a ver que va a haber mayor afectación de forma general con formaciones de quistes gigantes, ¿no? Con anquilosis de las articulaciones incluso asociado, ¿no? Y también afectación de algunas articulaciones raras, también como los codos, ¿no? Y bueno, hay otros tipos de presentación, como una forma tumoral, ¿no? A nivel, sobre todo cuando se deposita a nivel periarticular, ¿no? O en estructuras óseas, ¿no? Con un patrón pseudotofacio, le dicen, ¿no? También en depósitos en tendones, en el tendón de Aquiles, gastrocnemios también, en el tendón del cuádriceps, ¿no? Menos común en el tríceps, ¿no? O en el manguito de los rotadores. También se presenta como una neuropatía, una pseudoneuropatía, ¿no? Y da como una artropatía de Charcot, también puede ser una forma de presentación. Puede provocar estenosis cervical con el depósito de esos cristales en el ligamento amarillo, en el ligamento transverso también del atlas, ¿no? Y también pueden afectar o tener un compromiso axial con calcificaciones de los discos intervertebrales también y compromiso de la articulación sacroiliaca, ¿no? Más común estas formas en las formas que tienen que ver o son secundarias a hiperparatiroidismo, hipomagnesemia, ¿no? Enfermedad de Wilson. En cuanto al laboratorio, se debe pedir de forma general su hemograma, donde vamos a encontrar leucocitosis neutrofílica en la crisis de pseudogota sobre todo, ¿no? Aumento del BCG y PCR, ¿no? En estudios de forma general para evaluar enfermedades asociadas que hemos mencionado, ¿no? El calcio, el fósforo, incluso la paratormona también, el magnesio, la fosfatasa alcalina, ferritina, hierro, la función renal también es importante. Y en cuanto al análisis de líquido sinovial, vamos a ver un líquido inflamatorio parecido al que encontramos en la crisis de gota. Entonces, leucocitos de entre 10.000 a 100.000 con predominio de polimorfonucleares. Y podemos encontrar, bueno, la presencia de los cristales de pirofosfato cálcico deshidratado en el líquido sinovial, ¿no? Fagocitados por los neutrófilos. Eso es como, así como vemos en la imagen, ¿no? Y característicamente tienen birrefulgencia positiva débil, ¿no? A diferencia de los cristales de urato monosódico, y también se ven de forma rectangulares o romboidales y tienen formas azuladas o violetas, ¿no? En la radiografía simple vamos a encontrar condrocalcinosis de forma general en el 8-14% de los pacientes, ¿no? Y la articulación más afectada es la rodilla, 90% de los casos, luego sigue la muñeca y luego la sínfisis púbica. Acá vemos, por ejemplo, la rodilla, esta es la condrocalcinosis, ¿no? Que se ve como una línea radiopaca, en general acá no debería verse una zona radiolúcida, ¿no? Que vendría a ser el espacio articular entre el fémur y la tibia, ¿no? Entonces, pero acá se ve justo una línea radiopaca, ¿no? Que vendría a ser la calcificación, bueno, los depósitos de estos cristales a nivel del cartílago hialino, ¿no? Aquí más bien están los depósitos a nivel de los meniscos, del fibrocartílago de los meniscos, ¿no? Y también tenemos acá a nivel del fibrocartílago triangular de la muñeca, ¿no? Depósitos de cristales de urato monosódico. También la ecografía nos pueden servir también, ¿no? Se pueden ver acá signos de doble contorno, ¿no? Como habíamos mencionado, este es el signo de doble contorno, que es la línea hiperecogénica, ¿no? Que vemos en el borde del cartílago, ¿no? También una imagen en rosario que se refiere, no tenemos acá, ¿no? Pero se forman en el cartílago, dentro del cartílago, unos ecos, ¿no? O imágenes hiperecoicas, ¿no? Que dan la forma de un rosario. También se puede utilizar la tomografía, sobre todo para evaluar eh, presencia también de afectación ya a nivel óseo, erosiones asociadas a ellas, ¿no? Y la resonancia en este caso no es tan útil, ¿no? Existen algunos criterios diagnósticos para esta enfermedad, es cierto, ¿no? Y vamos a dividirla en una enfermedad definida, si cumple el criterio 1 y el 2A y B,
probable si cumple los criterios 2A o 2B, y posible si cumple solo los criterios de 3A y 3B. El criterio 1 es la demostración de cristales de pirofosfato cálcico de la visualización en el microscopio de luz polarizada, ¿no? Ya sea por extracción a nivel de la articulación o a nivel de la bursa, ¿no? Los criterios 2A y 2B, 2A es la birrefringencia positiva débil o nula con microscopía de luz polarizada, y la B, la presencia de imagen radiológica de condrocalcinosis. La 3A era artritis aguda, similar a la gota, en rodillas u otras grandes articulaciones, y la 3B son artritis crónicas, sobre todo que tienen exacerbaciones agudas en rodilla, muñeca, carpo, codo, hombro y metacarpo falángicas, y algunas diferencias con la artrosis, su localización inusual, ¿no? Habíamos dicho en metacarpo falángicas y en codos también. Y también, bueno, afectación a nivel de patelo-femoral o radiocarpiano también podemos encontrar, y la presencia de grandes quistes subcondrales, destrucción articular intensa con colapso subcondral, cuerpos libres intraarticulares y calcificación de tendones. El tratamiento es similar a la gota. Como una artritis aguda se utiliza AINES y colchicina, ¿no? O puede darse la aspiración articular asociado a AINES y colchicina, ¿no? Sobre todo en las presentaciones monoarticulares. Ahora, si es igual, si es que no tolera los AINES o la colchicina, la otra opción son los glucocorticoides o la corticotropina, con una menor evidencia, ¿no? Y en afectaciones monoarticulares, las infiltraciones con glucocorticoide eh, nos pueden ayudar, ¿no? También se puede utilizar antagonistas de interleuquina 1, como en la anakinra, ¿no? Igual como en la gota aguda. Y bueno, aquí en este caso sí no existe un tratamiento preventivo para el brote agudo de pseudogota, ¿no? No existe tratamiento preventivo, y siempre se busca tratar la enfermedad subyacente, ¿no? Por ejemplo, en el hiperparatiroidismo se trata la causa, ¿no? También se puede utilizar el magnesio. Recuerden que el magnesio inhibía, ¿no? Justo la síntesis de estos cristales, ¿no? Entonces se dosa el magnesio, ¿no? Y se puede, los pacientes con hipomagnesemia, ¿no? Se puede dar tratamiento con magnesio. También en pacientes que utilizan fármacos que reducen el magnesio, como diuréticos tiacídicos o de asa, inhibidores de bomba de protones, inhibidores de calcineurina, se pueden tratar al paciente también con magnesio, ¿no? El resto que tenemos aquí, el probenecid, el fosfocitrato y los polifosfatos, no tienen mucha evidencia, ¿no? Pero el probenecid, una de las formas de acción es que bloquea justo a este transportador del pirofosfato del intracelular al extracelular que habíamos mencionado, ¿no? Y el fosfocitrato tampoco, bueno, es que es endovenoso, pero no tiene mucha evidencia, ¿no? Igual los polifosfatos, ¿no? Que de forma general inhiben a la formación del fosfato inorgánico, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen algunas preguntas. Hola, Glenis. Dime. Hola doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi consulta es simple, solamente tengo esta duda. Cuando yo tengo un paciente que tiene una poliartritis crónica, bueno, en este caso de la gota, ¿no? Ya en estadio avanzado, ¿podría poner un diagnóstico diferencial la pseudogota? Usted mencionó que era no tan frecuente, pero clínicamente hablando, porque obviamente en laboratorio voy a encontrar otro tipo de cristales. Entonces, pero podría ponerlo en diagnóstico diferencial. Doctora, disculpe, ¿me escuchó? Creo que su micro está apagado. Ay, sí, perdón. Disculpe. Sí, puede ser un diagnóstico diferencial, pero no tanto como pseudogota, ¿no? Recordar que la patología se llama enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Esa tiene diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? La pseudogota va más para la presentación monoarticular y oligoarticular, ¿no? La que se asocia más a las crisis de gota, ¿no? A la presentación monoarticular. Y más bien
hay la presentación poliarticular, ya no se le llama pseudogota, ¿no? Antes se le llamaba la enfermedad de forma general pseudogota, pero no, se llama enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico deshidratado, y dentro de eso su manifestación poliarticular sí puede ser un diagnóstico diferencial con gota crónica, la presentación poliarticular, así como la pseudogota en sí puede ser un diagnóstico diferencial para una crisis de gota aguda de presentación monoarticular, ¿no? Reciente, temprana. Ah, está bien, doctora, gracias. Ajá, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, como han visto es extenso y todavía, bueno, hemos hablado de las dos principales artropatía por depósitos de cristales, ¿no? Ambas, ¿no? Y han visto que tienen diferentes formas de presentación, ¿no? Entonces, de forma general, recuerden que el tratamiento de la gota no solo es farmacológico, es también no farmacológico. Hay que dar una educación al paciente sobre la dieta. De todas maneras, hay que recordarle que obviamente el control de la dieta va asociado a su tratamiento farmacológico, porque no es que el tratamiento farmacológico vaya a disminuir de forma considerable los niveles de ácido úrico. Incluso se ha encontrado que disminuye solo un miligramo por decilitro, ¿no? Máximo. Entonces, de todas maneras, a los que ya tienen una enfermedad de gota crónica establecida, se les recomienda dar un tratamiento hipouricemiante, ¿no? ¿Alguna otro comentario, chicos? Bueno, chicos, creo que ya nos extendimos mucho. Espero que se les haya quedado claro. Y ya bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora, hasta luego. Bien.